que no es judía, y además proclama y invita a la creación y expansión de asentamientos precisamente en territorios palestinos. Entonces, justamente de la mano de la ampliación de los asentamientos, o más bien dicho, la ampliación de asentamientos conlleva esta limpieza étnica y además la limpieza de todo vestigio palestino de la zona. Y luego paralelamente se suscitan también hechos el 13 de abril, que fue el primer día del mes sagrado de Ramadán, en la mezquita de Al-Aqsa. Pocos son realmente los medios que mencionan las represiones, las agresiones que se suscitaron en contra de fieles justamente en los días más sagrados del año del calendario musulmán. Por ejemplo, son pocos contados los medios que mencionan que el día 23 de abril una horda de fundamentalistas, sionistas, se tomaron las calles de Jerusalén gritando muerte a los árabes mientras estaban armados. Entonces son episodios lamentables. Previa a la escalada de violencia que se suscita a partir del 10 de mayo, como le mencioné, hubieron 27 días de represiones, pero además hubieron varios llamados de atención que trataron de advertir a Israel que podría desencadenarse en una escalada de violencia, una escalada de las agresiones, y sin embargo hicieron caso omiso. Y bueno, ya vimos cuál fue el resultado, que lamentablemente se traduce en más de, al menos hasta la fecha, porque como usted sabe, Gaza, al ser bombardeada, hay muchos escombros que todavía se están levantando, pero claro, hasta el momento tenemos al menos 70 niños y niñas, 40 mujeres, entre esas 4 en estado gestacional, y la cifra de asesinados asciende a los 272 palestinos, además de más de 8.200 heridos. Claro. Uno ve las imágenes de cómo han quedado la ciudad de Palestina, ahí en Gaza y Cisjordania, donde están concentrados la mayor parte de los palestinos. Después hay que decir que palestinos hay en varios lugares del país, del mundo árabe, incluso como usted decía, hay un 21% árabes, donde muchos son palestinos, en el propio Estado de Israel, ¿no? Pero es inimaginable la situación de la ciudad, ¿no? Que causa pavor la destrucción de edificios, como ese edificio que cayó donde estaban concentrados algunos medios de comunicación, de hospitales, escuelas, ¿no? Es decir, el devastamiento que producen, porque uno puede decir los muertos ya son terribles, pero todas las consecuencias, la emigración de las personas por miles de esos lugares, de los palestinos, de las familias palestinas. Bueno, y también hay que recordar que, poco menos de la mitad de la población palestina dentro del territorio palestino se encuentra en la Franja de Gaza, son 2 millones de personas, pero la Franja de Gaza además está bloqueada. Entonces, hasta el momento, fuentes de Naciones Unidas y del Ministerio de Salud registran más de 75.000 palestinos desplazados internamente. Y a pesar de que no es la primera incursión militar israelí sobre la zona, se dice, y lo tenemos de fuentes tanto oficiales como de ciudadanos civiles, se dice que jamás ha habido un nivel de daño a la infraestructura como tal, como lo que se vivieron en estos días. Y acotando lo que usted mencionó, por ejemplo, hace apenas un par de días, es más, el día de ayer, me corrijo, se retomaron los testeos del coronavirus en Gaza después de que el único hospital que tiene la capacidad de llevar a cabo los testeos haya sido bombardeado. Claro. Entonces, el daño en la infraestructura, hay un daño humano que además es irreparable, pero también hay un daño bastante extenso en la Franja de Gaza, que además al estar bloqueada, no solamente que nuestros ciudadanos no pueden salir ni buscar refugio, están en lo que ha sido denominado por muchos como
la prisión al aire libre más abierta, más grande del mundo, sino que también el mismo hecho de estar bajo bloqueo impide que entren materiales para reconstruir todo lo que ha sido destruido. Claro. Y Sherin, bueno, esta medida que usted dice que tampoco se está cumpliendo efectivamente del cese de los enfrentamientos o esta tregua, ¿no? Que está bien, pero primero parar, como decimos acá, la pelota, evitar las muertes, los misiles, las agresiones, para sentarse a conversar y a negociar. Pero ¿cuál es la salida a una solución permanente de esto, en la medida que digo que tiene que haber una solución, de que no haya que esperar y sea noticia de nuevo, no sé si en unos meses, en un año, toda esta situación de agresión de parte de los vecinos del Estado de Israel a Palestina, ¿no? Porque además está este tema que usted menciona de la ocupación permanente del territorio, que está decidido Israel a seguir, además ya tiene rango constitucional esto, o de Estado, ¿no? Como política de Estado. Sí, bueno, nosotros nos mantenemos abiertos, por supuesto, a las negociaciones. Claramente, como cualquier nación y como cualquier pueblo, lo que queremos es vivir en paz, y eso es lo que esperamos, y creemos fervientemente en la paz, pero una paz justa, y de la mano de esa paz justa, por supuesto, que va el cese, el fin total a la ocupación de los del territorio palestino. Sin el fin de esa ocupación, no vamos a llegar al fin de esta situación. Y por supuesto abogamos y creemos en aquello que en algún momento se nos impuso, que es lo que es conocido ampliamente como la solución de dos estados. El Estado israelí, que ahora, y desde el 47 y desde que se proclamara como tal en el 48, goza de independencia y soberanía, y un Estado palestino junto al Estado israelí, igual, soberano, independiente, con las mismas condiciones como cualquier otro país del sistema internacional. Los palestinos lo único que buscamos es que se respeten los derechos que cualquier otro pueblo, nación, tiene, ni más ni menos. Seguro. Bueno, está el problema histórico a partir de que se constituyó el Estado de Israel, a mí en 1947, pero el Estado de Israel ha tenido una política de expansión de su propio Estado, del territorio, y de avanzar, es decir, que no ha respetado esas resoluciones de que debería haber dos Estados, ¿no? El Estado Nacional Palestino y lo que era el Estado de Israel dentro de las fronteras que tenían definida a partir de la situación que se creó en 1947. Así es, Emilio. Por eso es que nosotros, los palestinos y el Estado de Palestina, la postura actual es el fin de la ocupación, porque recordemos que en el 48 Israel ocupa el 78% del territorio de Palestina histórica. En el 67, con la llamada Guerra de los 6 días, termina de ocupar todo el territorio palestino. Actualmente estamos bajo ocupación. Lo que pedimos es el fin de la ocupación sobre únicamente el 22% del que fuera nuestro territorio originalmente. El 22%. Claro. Dígame, ¿cuántos palestinos, la nación palestina, porque hablamos los palestinos, como usted dice, en este 22% de territorio de lo que ha sido históricamente o tradicional Palestina? ¿Cuánto? Porque ahí está esta diáspora palestina, hablamos que en Israel, hay en Jordania también hay mucho, y en otros países árabes. Ajá. ¿De cuánto es la población? ¿Cuánto podemos hablar de la población palestina? Sí, bueno, como yo le comentaba, en la Franja de Gaza tenemos a 2 millones de palestinos, y luego lo que viene a ser considerado o conocido por otros como la Ribera Occidental, que pertenece o que hace alusión a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental o Jerusalén del Este, suma
más o menos 3.5 millones de palestinos. Ajá. Pero a eso hay que sumar 6.1 millones de refugiados y los palestinos de la diáspora, que sumamos más de 6 millones 8. Estamos hablando de una población de 13.5 millones. Claro. Y sobre el tema que usted mencionaba, ¿no? De que en el Estado de Israel hay alrededor de un 20% de población árabe, en gran parte palestino, que tienen familia, están afincados, son ciudadanos, ¿no? Que deben considerar Israel ya su país. Ahora, esta ley que se ha decidido por parte de la Corte Suprema de Israel, de que usted decía no hay constitución, pero tiene el rango de constitucional o de Estado, impide que esos palestinos árabes que estén ahí sean ciudadanos de pleno derecho. Incluso, según tengo entendido, se ha proclamado el hebreo como la única lengua nacional. Es decir, que hay el 20%, 21% de la población que no tiene ningún derecho y no tiene derecho a su lengua. Sí, bueno, dentro del a ver, creo que es importante en este momento mencionar que la ONG israelí B'Tselem justamente en enero emitió un breve informe que es categórica al mencionar o al tildar al régimen israelí como un régimen de apartheid, con sus variantes para la población palestina que se encuentra en Israel y con la población palestina ocupada. El 21% de palestinos ciudadanos de Israel, igual a pesar de ser ciudadanos, usted lo menciona, no son de pleno derecho, tienen ciertos derechos. Sin embargo, hay docenas de leyes que los discriminan, poniéndoles en una categoría bastante inferior que cualquier ciudadano israelí judío. Por ejemplo, no tienen los mismos derechos a adquisición de tierras, no tienen los mismos derechos en cuanto a reunificación familiar. Realmente son varios. La restricción de libertades de circulación, son docenas de leyes las que han convertido a los ciudadanos palestinos de Israel en ciudadanos de segunda hasta tercera categoría. Claro. Bueno, por último, Sherin, quería preguntarle, porque vio toda la crítica a la política del Estado de Israel en los grandes medios de comunicación y algunas organizaciones judías, se tilda o se califica como antisemita. ¿Cuál es su reflexión? Como que uno tiene un problema de odio, de subestimación o de discriminación hacia el pueblo judío considerado que es semita. Bueno, yo creo que ahí hay dos aclaraciones que hacer. ¿Sí? En primer lugar, que esto no se trata de una cuestión religiosa. Esta es una cuestión que se aboca directamente a un proyecto de colonización, y la forma más fácil de ver esto es cómo ha ido cambiando el mapa de Palestina histórica de 1947 al día de hoy. Es así de simple. Y luego, por otro lado, aclarar que el término semita se refiere a una cuestión lingüística en realidad, a una cuestión lingüística que hace referencia a los pueblos que hablaban y que hablan lenguas semíticas, entre esas el hebreo, el sumerio, el arameo, el árabe. Entonces, el momento en el que nosotros hablamos de semitas y queremos hacer ese uso particular de la denominación, no debería ser excluyente, o más bien dicho, no debería solamente considerarse a las distintas comunidades judías del mundo como semitas. Los árabes somos semitas, los árabes hablamos árabe y por lo tanto, si es que se quiere hacer un uso correcto de la terminología, somos semitas. Nuevamente, es importante mencionar que este no es un conflicto religioso, parte de una idea o un proyecto nacionalista de colonización.
se denomina el sionismo, y el sionismo de ninguna manera representa al pueblo judío, ni a la religión, ni a los valores. Es simplemente un proyecto político. Entonces creo que vale la pena aclarar eso. Es fundamental. Y es fundamental no caer en ese debate equivocado. Bueno, señora Sherin Barhan, tercera secretaria de Embajada de Palestina, le agradezco mucho esta comunicación y gracias por su tiempo. Un abrazo y mucha suerte. Vaya nuestra solidaridad con el pueblo